tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda su hermano cusqueño Ricardo Monteagudo desde la ciudad de Lima para todo el Perú a través de la señal descentralizadora de Perú TV. Me acompaña en esta oportunidad el ingeniero Luis González Cacho, ex rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, ex decano de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Lucho, buenas noches, muchas gracias por estar en Hora 8. Al contrario, Ricardo, muy amable por esta invitación, sobre todo en circunstancias tan precisas como es un proceso electoral. Efectivamente, Lucho González Cacho va de candidato al Congreso por Solidaridad Nacional, amigos, con el número 33. Está embarcado pues en este proyecto de solidaridad que tiene como objetivo, digamos, llevar a la presidencia a Luis Castañeda Locio. Entonces vamos a empezar hablando, Lucho, primero de tus propuestas y después un poco del contexto de la actualidad política nacional. Tú eres un hombre básicamente vinculado a dos sectores, la minería y la educación. Conversemos primero de minería, que me imagino que es el campo en el cual te vas a desenvolver de llegar al Congreso. ¿Cuáles son tus principales propuestas? Primero, considero que el Perú es un país con muchos recursos mineros, reconocido por peruanos y por extranjeros. En consecuencia, el Perú tiene que mirar con mucha atención, con mucho cuidado y con mucha prospección la utilización de estos recursos mineros. Creo que estos recursos mineros deben cumplir un rol fundamental de generar los recursos apropiados para que nuestra patria pueda tener recursos para poder ser transformada. Una institución, un país que no tiene recursos económicos, lamentablemente no puede dar el gran salto. Creo que nosotros, entre otros elementos importantes, debemos sustentar nuestro desarrollo en la minería sobre la base que tenemos abundantes recursos mineros. ¿Qué medidas concretas se pueden tomar desde el Parlamento para, digamos, promover que las empresas le den valor agregado a los minerales que extraemos? Las medidas concretas en cuanto al valor agregado tienen que ser antes que vía Congreso, o sea, en primer lugar debe ser vía Ejecutivo. El ministro de Energía y Minas debería, en cada actividad trascendente de la minería, una nueva inversión en el Perú, que son de grandes volúmenes, debería haber un diálogo amplio con las empresas que vienen a invertir en el Perú y demostrarles que es muy importante para el desarrollo nacional el valor agregado. Nosotros no podemos seguir exportando minerales y concentrados, nosotros tenemos que exportar metales. Hay un ejemplo nomás que lo voy a mostrar. Los señores Brescia tienen una gran mina de estaño en el departamento de Puno, en la provincia de Melgar, en el distrito de Ananea. Esta gran mina de estaño, que solamente con la producción de una mina de estaño, a veces el Perú ha ocupado el primer lugar de productor de estaño en el mundo, generalmente es el segundo o el tercero. Ellos han logrado sacar sus concentrados, trasladarlos hasta Mollendo, vía tierra, y a través del mar trasladarlos hasta Pisco. En Pisco tienen una gran fundición y refinería, y de ahí sacamos estaño 99.99%. Este ejemplo es la muestra de que sí podemos dar valor agregado a nuestros concentrados y a nuestros minerales. Y la diferencia es abismal. Un impuesto a la renta producto de exportar concentrados es completamente bajo comparado con exportar metales. Bueno, yo quiero recordarle al público que Luis González Cacho, ex rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, ha sido también director general de minería. O sea, prácticamente has estado pues en la dirección ejecutiva del sector. Esto fue durante el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde. Has estado también muy vinculado a la actividad, digamos, gremial de los mineros en Toquepala, ¿no es cierto?, cuando eras prácticamente recién egresado de la Facultad de Minas. O sea, tu vinculación y tu contacto con el mundo de la minería, pues, pocos peruanos lo pueden exhibir. Entonces, yo quería preguntarte, ¿realmente las empresas mineras deben asumir un compromiso con la comunidad, con el entorno, de apoyo que debe ir más allá de lo que el Estado le sugiere o le impone a través del canon, las regalías,
las bonificaciones que puedan tener? O sea, conscientemente la actividad minera debería desarrollar actividad de promoción del desarrollo, de promoción social en su entorno. Gracias por la referencia que has hecho aparte de mi trayectoria. Yo he sido un seguidor, un discípulo de Fernando Belaúnde Terry, y lo digo con mucha alegría y con mucha honra. Él me designó por resolución suprema como director general de minería un 3 de agosto de 1980 y cumplí esa función hasta el 27 de julio de 1985. Según la ley orgánica del sector de energía y minas, el que dirige la minería nacional es el director general de minería. El ministro dirige la política minera. Entonces, las actividades más importantes de la minería son dirigidas desde la Dirección General de Minería con un gran equipo a nivel nacional. ¿Esto qué significa? Significa que hay experiencia para poder hacer planteamientos, sugerencias, ya no solo vía Poder Ejecutivo, que me correspondió esa misión, sino vía Congreso. Yo creo que el Congreso debe constituirse también en un ente, aparte de ser fiscalizador, aparte de dar leyes, en una institución que permita un diálogo permanente con inversionistas, no solo dejarle esa función al Poder Ejecutivo, porque es el Congreso de la República el primer poder del Estado, en donde están los representantes auténticos del Perú, en este caso del pueblo peruano. Yo no creo que haya una negativa de parte de los capitales extranjeros que vienen a invertir al Perú en dar no solo ese valor agregado, sino de asumir una mayor responsabilidad y una mejor distribución de la riqueza. El que invierte en algo tiene todo el derecho de obtener buenos resultados, pero también el país, en este caso en el Perú, tiene los mismos derechos que ellos a compartir esa riqueza, sobre todo en un país que adolece de muchas carencias y de muchas dificultades económicas. ¿Cuál es tu opinión sobre la posibilidad de establecer, digamos, el famoso impuesto o sobrecanon a las sobreganancias mineras que ocurre en otros países, Australia, Canadá, Inglaterra, digamos, hay antecedentes en países capitalistas, por llamarlos de alguna manera? ¿Cuál es la posición de digamos, la agrupación Solidaridad y en particular de Luis González Cacho? En primer lugar, hagamos rápidamente un recuerdo de qué es el canon minero. El canon minero viene a ser el 50% del impuesto a la renta. O sea, una compañía minera paga su 30% de impuesto a la renta. El Estado peruano le llama canon al 15% de ese 30%. Ese es el canon. Entonces no es otro impuesto, es el impuesto a la renta en donde está incluido ya el canon minero. Eso que quede bien claro, porque algunos piensan que el canon es otro impuesto. No. Es la mitad del impuesto a la renta que va destinado fundamentalmente a las regiones, a las universidades, etc. Ahora, en cuanto a ese sobrecanon, no se acostumbra casi a denominarlo sobrecanon, sino mucho se habla impuesto a las sobreganancias. Sobreimpuesto. Entonces. Así es, sobreimpuesto. Exacto. Yo creo que ahí habría que meditar profundamente y llegar a un equilibrio. El 30% de impuesto a la renta es lo suficiente en un país que tiene abundantes recursos mineros y que proporciona una gran utilidad. Hay que sentarse, inversionistas y Estado peruano, y encontrar el equilibrio. No puede ser una medida unilateral. De ninguna manera. Hay que respetar la estabilidad. De ninguna manera. Mediante el diálogo llegaremos a resolver nuestros grandes problemas. Por lo menos, yo soy un creyente total, absoluto. Sin diálogo no hay nada, hay conflicto. Y somos seres humanos pensantes que debemos buscar no nuestro bienestar personal, el bienestar personal de quienes representamos. Nosotros somos, en caso de llegar al Congreso, representantes del pueblo peruano. En consecuencia, ellos deben tener confianza en sus representantes. Y los empresarios que vienen a invertir en el Perú también deben tener confianza que los vamos a tratar bien, pero equitativamente. No puede inclinarse la balanza ni a uno ni a otro lugar. Mantengamos el equilibrio en esta balanza. ¿Cuál es tu opinión, digamos, sobre los grandes proyectos mineros, algunos de ellos ya en marcha? Por ejemplo, Las Bambas en Apurímac, que ya está prácticamente empezando a caminar, Chucapaca en Moquegua, que hay quienes sostienen que es un
que tiene pues una proyección aurífera casi similar, dicen, a Yanacocha, en fin. Estamos pues pasando un periodo realmente de bonanza y de impulso económico. ¿Cuál es tu percepción? ¿Esto va a continuar? ¿Cuáles serían los peligros que podrían haber para que esto, digamos, pierda el entusiasmo que se está viviendo? En primer lugar, quiero plantear que los seres humanos somos los protagonistas de la historia de la humanidad, para bien o para mal. Si no estamos preparados para dirigir una actividad, si para buscar un consenso, fracasamos. Hay que buscar a los mejores, a los hombres que realmente buscan los equilibrios, a los hombres que son sensatos y a los hombres que quieren vivir en un mundo mejor y que sus compatriotas vivan en ese mundo mejor. La minería tiene todavía para muy largo en el Perú. Hemos arañado la cordillera de los Andes, esta cordillera maravillosa que antes se lo veía solo como un adorno geográfico, ahora lo vemos como una gran fuente de riqueza. Me hace señas, ingeniero González Cacho, vamos a unos cortes comerciales, disculpe que lo corte, pero lo último que usted dice es sin lugar a dudas una excelente noticia, viniendo de quien viene. Estamos arañando todavía todo el potencial minero que tiene nuestro país, como ya alguna vez lo dijo en el siglo XIX Raimondi, ¿no? Seguramente de eso nos va a comentar en el siguiente bloque. Regresamos, amigos, estamos con Luis González Cacho, candidato con el número 33 por Solidaridad Nacional al Congreso de la República por Lima. Bien, amigos, continuamos con el ingeniero Luis González Cacho, candidato con el número 33 por Solidaridad Nacional por Lima al Congreso de la República. Yo quería destacar un hecho importante. Estos 5 años del gobierno de Alan García han tenido muchísimos conflictos, digamos, con empresas o comunidades que tienen que ver con la actividad minera, extractiva, ¿no?, ambiental, en fin, que no han sido bien manejados y que han ocasionado una serie de perjuicios al país, en donde por medio ha violencia incluso. Yo quiero destacar un hecho, ¿no? El ingeniero González Cacho, además de haber sido director general de minería, fue, durante el segundo gobierno del presidente Belaúnde, fue miembro del Banco Minero, vicepresidente del Banco Minero, ¿no es cierto?, director de Electroperú, trabajase en una mina del Estado. ¿Cómo se llamaba esta mina? Era presidente de San Juan de Lucanas. El presidente de San Juan de Lucanas, que era una mina de oro y plata en Ayacucho, ¿no? Así es. Del Estado peruano. Estamos hablando de los años 80. Y en esos 5 años nunca tuviste un conflicto minero de magnitudes. O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son las precauciones que hay que tomar? Creo que la función pública es una labor muy trascendente y hay que tener una selección apropiada de las personas que tengan que contribuir a ese equilibrio, a esa paz que debe haber en un sector muy importante. Es cierto, durante los 5 años que estuve en estos cargos, no hubo una sola paralización minera importante, una, porque yo recibía de los jefes regionales de minería, que eran los funcionarios dependientes de la Dirección General de Minería, que estaban ubicados en casi todo el Perú, la comunicación oportuna de que podía estar gestándose un conflicto. Yo viajaba inmediatamente. ¿Y qué utilizaba? Con todo respeto, no a la policía, no al conflicto, utilizaba el diálogo. Los peruanos debemos acostumbrarnos a dialogar con profundidad, con franqueza, sin ocultar nada, buscando el bienestar de todos. Ese es el método. Si aplicamos ese método, vamos a tener resultados, pero si nos vamos ya cuando el conflicto está por reventar o ha reventado, ya es mucho más difícil. Entonces creo que ahí va una recomendación que el sector debe tener gente preparada para evitar estos conflictos que tanto daño nos hacen, no solo a la minería, porque como la minería repercute en otras actividades, repercute en consecuencia ese conflicto también en otras actividades. Entonces el diálogo me parece que es un instrumento importantísimo para resolver los problemas o evitar los problemas. El diálogo oportuno. Y debería digamos, armarse una unidad, una oficina, digamos, de prevención de conflictos, que tengo entendido que ya existe, pero digamos, dotarla de los recursos económicos suficientes como para hacer siempre un seguimiento y una previsión de los potenciales conflictos que pueden ocurrir, sobre todo en estos tiempos en que la minería pues ha crecido tanto en nuestro país, ¿no?
y además de dotarlos de los medios físicos, hay que prepararlos adecuadamente. A veces una sonrisa mal interpretada crea un conflicto entre dos seres humanos. Bueno, Así es de simple. totalmente de acuerdo. Entonces tiene que ser gente especializada en tratar con gente. Naturalmente que esta no es la solución total, porque deben intervenir otros factores más, pero por ahí debemos empezar a saber dialogar entre peruanos, porque todos buscamos los mismos objetivos, las mismas metas, y al final la transformación de nuestra patria, combatir la pobreza y la injusticia y la corrupción, que están tan profundamente grabados en nuestra idiosincrasia y en nuestro Perú. Tú has sido también director de electricidad en el segundo gobierno de Belaúnde. No podía dejar de preguntarte, tú el potencial hidroeléctrico que tiene, por ejemplo, la macrorregión sur, que es donde tenemos, digamos, muchos canales que nos escuchan y nos ven, todo el potencial que tiene supera a todo lo que el Perú produce en este momento en electricidad. Ese es un dato concreto, ¿no? ¿Qué medidas concretas tomaría un eventual gobierno de Castañeda Alozio para hacer realidad proyectos como Yuta, Yucta, Angostura y tantos otros que hay en Cusco, Madre de Dios y Nambari, si es que se da el pase, digamos, y se cumple con las normas ambientales, en fin? ¿Se está trabajando en eso? El doctor Castañeda Alozio tiene un equipo muy preparado y seleccionado. Él siempre ha trabajado en su vida con equipos. Él dirige el equipo, él concibe la actividad, pero es el equipo el que tiene que ejecutarlo. Tiene un equipo preparado, que estoy seguro que cualquier actividad de trascendencia como la producción de energía vía el agua, o sea, las grandes hidroeléctricas, también necesitan un trato muy apropiado. Primero, el esclarecimiento ante las poblaciones. Si cuando se produce el conflicto ya nos vamos a ir a explicarles que no la va a afectar, ya no hay nada que hacer, ya no se puede retroceder. Entonces, todo tiene que hacerse de acuerdo a una planificación adecuada de entendimiento. Y ya, si la autoridad se equivoca, debe retroceder y reconocer que ha cometido un error. ¿Acaso la autoridad es infalible? ¿No? Y reconocer ante el pueblo que ha cometido un error y hacer las correcciones del caso. Acá no se trata de quién es más fuerte o quién tiene la razón. La razón es una sola, hay que buscarla. Yo sé que se la puede encontrar. Ingeniero González Cacho, vamos a hablar ahora de educación. Usted, digamos, ha sido rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, ha desempeñado cargos importantes en muchas universidades del país. ¿Cuáles son los pasos que se van a dar para mejorar la calidad de la educación en el nivel escolar y en el nivel técnico y universitario? En primer lugar, yo pertenezco a una familia de educadores. Papá y mamá, Marcela y Margarita, fueron profesores primarios. Yo me eduqué en pueblos muy pequeños, la primaria. Conozco por eso la realidad del Perú profundo. Conozco la pobreza de un niño, conozco el desamparo de un niño, la falta de atención a un niño. Eso me ha permitido tener conceptos claros sobre la educación. Primero, en la educación hay que dotarla de los recursos mínimos indispensables para hacer un pago adecuado al maestro, hay que dignificarlo. El maestro no puede ser un profesional de segunda mano cuando debe ser el del primer lugar entre los profesionales. Se trata de transformar, de formar hombres para una nueva sociedad. Y si les vamos a dar un salario que realmente, en lugar de estimularlo, lo entristece y lo pone como un subempleado prácticamente, cometemos un gravísimo error. Hay que reivindicar dándole a los profesores un salario, un sueldo adecuado. Paralelamente hay que prepararlos, mucho más, con recursos también que deben de venir del Estado, para que tengamos profesores que viven dignamente y que están capacitados para conducir la educación de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Luego, debe haber una dotación de recursos para una infraestructura adecuada. Debe haber una destinación de recursos para que los niños no lleguen enfermos a los centros escolares, por favor. Un niño que llega a un centro escolar afectado por algún mal de su salud está disminuido. Y si cae en la desnutrición, caemos en un problema gravísimo. Ese niño, además, debe tener una alimentación apropiada. Como generalmente en los hogares, hasta que nos nivelemos con los ingresos apropiados a nivel nacional, el Estado debe salir
a poner postas médicas, a poner realmente los medios que lleguen al alcance de esos niños y de esas familias, y sobre todo la alimentación. Me consta, ya como rector de la UNI, que hay muchos jóvenes que no toman todo un día, 2 días alimentos. Me consta, y hasta tengo los nombres de esas personas. ¿Qué sucederá en los pueblos abandonados de nuestra patria? Entonces, alimentación, salud, buenos profesores, dignificados los profesores, buena infraestructura, revolución de la educación peruana. Hay un detalle, yo quiero recordarle al público, tú fuiste uno de los promotores de lo que en su momento se llamó la Escuela Nacional de Ingeniería Técnica de la UNI, que por una serie de razones que hasta ahora yo no las comprendo, se cerró. La Escuela Nacional de Ingeniería Técnica de la UNI se cerró. Fue, digamos, probablemente el primer gran esfuerzo serio en el país por dar educación de calidad a nivel técnico, que es lo que realmente el Perú necesita. ¿Qué nos puedes comentar brevemente de lo que fue la experiencia de la ENIT y, digamos, de cara al futuro a nivel de educación técnica superior? La educación técnica es importantísima en el país. Luego de pasar los niveles inicial y de básica, debemos entrar a la educación técnica y luego a la educación universitaria. El caso este proyecto se llamó Escuela y Tecnología de la Universidad Nacional de Ingeniería y nació como consecuencia de un convenio entre las Naciones Unidas y el gobierno peruano. Al gobierno peruano lo representó la Universidad Nacional de Ingeniería, el rector Mario Samamé Boyo, y a las Naciones Unidas la UNESCO. Se montó una infraestructura maravillosa, se trajeron profesores hindúes, ingleses, húngaros, polacos, laboratorios. Etcétera. Laboratorios, un pequeño ejemplo. Mientras en un televisor, en la Universidad Nacional de Ingeniería, habían 5 jóvenes tratando de aprender las características, cómo funciona un televisor, sus partes, etc. En la Escuela de Tecnología había un televisor para cada alumno. He ahí la diferencia. ¿Qué sucedió con este proyecto? El título iba a ser de tecnólogo, pero como estaba inmersa en la Universidad Nacional de Ingeniería y vivíamos en ese momento de cambios de pensamiento en la juventud. Estamos hablando de los años 60, ¿no? 70, 60. En los años 70. 70, perdón, ¿no? 70. Entonces, ¿qué pasó? Los jóvenes dijeron, ¿por qué voy a ser técnico? Yo quiero también ser ingeniero. Y esta institución que dio magníficos resultados porque además tenía el sistema de enseñanza que le llamaron sándwich. ¿En qué consistía ese sistema? En que se daban las clases teóricas en la institución y las clases prácticas en la industria, guiados por sus propios profesores, controlados y evaluados. Ejemplos tenemos extraordinarios. Voy a dar un solo ejemplo de un profesional magnífico salido de esta institución, Máximo San Román. Como ejemplo, porque podría dar muchos ejemplos. En esta institución, yo muy joven, Samamé Boyo me pidió que fuera de alguna manera a dirigir esta institución, porque fui director de planificación, fui director académico y al final, cuando ya se convirtió en Escuela Nacional de Ingeniería Técnica, se me encargó también la dirección de esta institución. En resumen, esta institución desapareció por un prejuicio en que muchas veces los peruanos queremos tener la más alta denominación y nos olvidamos que lo que tenemos que hacer es producir. La gente de la Escuela Nacional de Ingeniería Técnica, antes Escuela de Tecnología, se han convertido hay muchos Máximos San Román en este momento en el Perú. Por supuesto que ellos ya han obtenido un título otorgado por la Universidad Nacional de Ingeniería en las nuevas gestas que llamaron de reivindicación, con las que estoy de acuerdo. Resumiendo, la educación técnica en el Perú es importantísima y debería ser un paso obligado para llegar a la universidad. Primero los técnicos y luego los profesionales de alto nivel, que son los de universidades. Bueno, está hablando pues la voz de la experiencia en un terreno que en este momento en nuestro país es todavía, hay mucho por hacer en materia de educación técnica. Lo que acabas de decir es impresionante. Hubo un esfuerzo importantísimo en los años 70 que por una cuestión de prejuicios, digamos, se truncó, pero creemos que con hombres como tu experiencia, ingeniero González Cacho, aportarán pues a que la educación técnica en el país vuelva a tener el nivel que tuvo y en la cantidad que todos esperamos, ¿no? Realmente el tema de la educación es fundamental, también el económico, porque no podemos dar una buena educación si no hay los recursos económicos. Las dos cosas a la par.
nuestra minería, nuestra pesca, deben permitir que el Perú disponga, y otras actividades más, disponga de los recursos para hacer una auténtica revolución en la educación. Debemos hacer una revolución en la educación, como lo dijo, entre otros, creo que por primera vez, Mario Samamé Boyo, un hombre emblemático del Perú, a mucha honra, minero como yo, mi maestro, mi profesor, y a quien yo le debo mucho en la vida. Muchas gracias, ingeniero Luis González Cacho, por su participación en Hora 8. Yo quiero recordarle al público que Luis González Cacho va con el número 33 al Congreso por Solidaridad Nacional. Regresamos con el doctor Aurelio Ochoa Alencastri. Gracias, Lucho, muy amable.